Nuevamente, buenas tardes. Bueno, después que fue el ataque a la Cuarta Brigada de Infantería, quiero comentarles de que nosotros siempre trabajamos como siendo cazadores, como un batallón que nos tenían como reacción inmediata. El 11 de enero de 1984. Ese día estaban atacando el DM-1 allá en Chalatenango. Llegaron a atacarlo quizás como a las 12 de la noche esa vez. Y cuando llegaron a atacarlo, como a las 12 de la noche, nos dieron a nosotros la orden. Siempre nosotros estábamos por el sector de Guazapa. Nos dieron la orden que nos moviéramos hacia la Cuarta Brigada de Infantería. En algún momento nosotros creímos que el ataque era en la Cuarta Brigada, porque del cerro se escuchaba en esa dirección, en Chalatenango. Sin embargo, por los radios PRC 77 se escuchaba que el ataque era en el DM-1, que está en la ciudad de Chalatenango. Nos dicen a nosotros que nos movamos de allá, del cerro. Igual nos movimos hasta la Cuarta Brigada de Infantería. Llegamos a la Cuarta Brigada de Infantería y ahí nos presentamos. La Cuarta Brigada estaba en un proceso de recuperación, pues hacía que 10 días, 11 días que había sido atacada y todavía usted podía moverse sobre los pasillos de la brigada y podía sentir el olor a muerte, podía sentir el olor a sangre, podía sentir el olor a pólvora, todavía que había quedado impregnado en el suelo y en las paredes. Yo realmente les digo, no entiendo cómo algunos ex miembros del FMLN dicen de que ellos no fueron crueles con algunos soldados, y sí fueron crueles, porque cuando atacaron esa brigada, la Cuarta Brigada, hicieron cosas que nunca se está bien. Cuando una persona ya está descansando, pues no hay necesidad de hacer atrocidades todavía con el cuerpo, y cosas que lo hicieron. Entonces ese día llegamos allí porque nos llamaron que teníamos que ir a reforzar Chalatenango. Llegamos, nos presentamos, igual el batallón se alineó, ya estaban unas unidades de la policía y de Hacienda, ya estaban también otras unidades, creo que del DM-7, que se habían quedado destacados allí después del ataque a la Cuarta Brigada, saliendo más o menos como a las 7:30 de la mañana de la brigada. Bueno, gracias a Dios, a mí me tocó irme en el último camión. Me fui en el último camión y cuando me fui en el último camión, pues allí me tocó pues, del convoy. Sin embargo, como a 2 kilómetros de la brigada, yendo para Chalatenango, había una emboscada que venía desde allá por un poco más acá, más adelante, perdón, del desvío Limón, que es buscando Chalatenango, y esa emboscada llegaba hasta aquí por el lado de un lugar que le llaman el Cóbano. Entonces la emboscada era tan grande, el fuego era tan nutrido, que ellos sabían perfectamente que unidades militares iban a llegar a reforzar Chalatenango por tierra, y ahí caímos en la emboscada. En esa emboscada, eso fue el 11 de enero de 1984, en esa emboscada caen todas esas unidades militares, y fue tan fuerte el combate que duró desde las 8 y 10 de la mañana hasta aproximadamente 2 de la tarde, esa emboscada. Cuando yo me tiro del camión que iba en Ford Cama Larga, yo me encuentro con el oficial que habían asignado ahí, ya que el oficial de nosotros había sido herido en combate allá por el Cerro de las Ventanas. Entonces habían asignado a un oficial que
cuando eran las formaciones en la noche, después de la formación de retreta, como cazadores siempre nos formaban para darnos algunas instrucciones, para decirnos que el equipo debería estar limpio, el equipo preparado, que en muchas ocasiones pues si podíamos dormir con el equipo solo desabotonado por las emergencias que tenían que haber. Eso es lo que hacía el oficial. Y este otro oficial llegaba y comenzaba a burlarse de nosotros y nos decía que quisiera agarrarlos y tenerlos en mis manos. Se agarraba la Browning y decía, dicen que son machos para combatir. Quisiera probarlos, decía el oficial. Entonces nosotros venimos y bueno, no le decíamos nada. Pero en esa ocasión lo asignan a él para que él fuera con nosotros a esa misión, ya que el oficial que nos correspondía a nosotros estaba rebajado porque había sido herido en combate. Entonces este oficial que se le llamaba de machito, que quería estar a la par de nosotros combatiendo, en esa ocasión pues él dijo, no, yo quisiera tenerlos conmigo y fue con nosotros. Pues en esa emboscada, desde adelante de que le llaman el desvío de Limón, hasta ahí este lugar que es conocido como el Cóbano, que caímos en esa emboscada. Yo me tiré del camión, desembarcamos rapidito. Y cuando yo paso, el oficial ya había bajado del camión y se había quedado tirado en la cuneta. Y cuando yo lo veo con el fusil abrazado aquí en el estómago, boca abajo, con una mano y con la otra mano puesta aquí en la cabeza, agachado. Entonces cuando yo lo veo y yo veo el montón de compañeros, aún de los camaradas que se bajaron del camión donde yo me bajé, que ya iban en línea de formación de cuña, disparando ya contra emboscando, pues, porque ahí no era cuestión de quedarse tirado en la cuneta y estar. Entonces vengo yo y le pegué una patada. Y me volvió a ver. Cuando me volvió a ver, le dije yo, no, hombre, mi teniente, levántese, hombre, le dije yo. Mire cómo es posible que la tropa va adelante y usted se ha quedado aquí, hombre, le dije yo. Y así mero molesto se levantó y salió, pero detrás de la tropa, no a la par de la tropa. Y yo corrí, porque habían unos cañales que, como ustedes saben que para ese tiempo la zafra ya está en una etapa que va saliendo, pues la zafra. Ahí habían cortado la caña y la caña estaba quizás como de unos 40 centímetros. Y ahí pues íbamos todos ya en línea de fuego, pues tronaban los 90 de esos cañalitos hacia las elevaciones que ellos tenían. Entonces, cuando llegamos y nos tomamos las elevaciones, que no eran altas, ¿verdad? Llegamos, pues, ya allí teníamos un soldado, Salvador Pérez Vázquez. De apodo de sobrenombre de indicativo le decíamos Cojute. Allí había caído Salvador Pérez Vázquez. Aquí le había salido por la espalda. Entonces sentimos nosotros el impacto que el camarada había caído. Despuésito de eso, cae otro camarada herido de nosotros, un soldado Armando Marroquín Montes. Hoy hace poco nos hemos vuelto a reencontrar con él, el cuello atravesado, y no reaccionaba. El combate siguió, y esto se hizo a las 10, las 11 de la mañana. Yo le perdí la pista al oficial. Pues. A mí lo que me interesaba era que saliéramos de la emboscada. Y logramos salir de la emboscada. Quizás de ahí donde caímos de la emboscada, quizás unos 400 metros. Para ganar esos 400 metros de la carretera, nos llevamos un buen tiempo combatiendo después de esas elevaciones. De ahí fuimos cerrando, y fuimos contraemboscando. A esto se hicieron más o menos como a la 1:30, 2 de la tarde. Al final llegamos a un lugar que le llaman la esquina, o el triángulo, o el tronconal, le dicen allí, ¿verdad?
he investigado los nombres porque yo no quiero venir a patinar con ustedes y decirles, miren, allá fue o fue aquí. No, no, no. Le llamaron el Tronconal. Y allí los oficiales, cuando ya habíamos terminado todo el proceso, ya habían dejado de atacar el DM-1, ya habíamos salido de la emboscada, ya ellos ya se habían retirado. Logramos nosotros en ese momento, nos dieron la orden que recogiéramos todos los MEAs de nosotros, los EA. Claro, de nosotros estaban evacuar y evacuar, bueno, tanto los EA como los MEA. Entre ellos iba Salvador Pérez Vázquez Cojute y Canito, que habían sido evacuados para la brigada, y a la brigada estaban llegando los pájaros, ¿verdad?, para levantarlos para el hospital militar. Quizás como a las 1:30, 2 de la tarde, que terminaron los combates, nos dieron la orden que recogiéramos todos los cuerpos que habían quedado en diferentes lugares de los terengos, ¿verdad? Entonces, en ese momento se contabilizaron más o menos como 111, 109 fueron, 109 los que se recogieron de ellos, ¿verdad?, del FMLN, que cayeron en ese combate. Pero la sorpresa fue que cuando nosotros llegamos a la brigada, ya tipo 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, de nosotros habían caído 66 camaradas, tanto de nosotros como cazadores. Murió Salvador Pérez Vázquez, ¿verdad?, de los MEAs. Habían caído de la PH, ¿verdad? Habían caído del DM-7 y habían caído de la 4ª Brigada también, que también iban en el convoy. Entonces, las bajas habían sido tantas de ambos bandos que solo allí le mostramos a usted qué tan fuerte fueron los combates en ese lugar. 109 miembros del FMLN, 66 de la Fuerza Armada. Una emboscada que le digo que sí rugieron los fusiles ahí, sí rugieron los morteros 90, ¿verdad?, los fusiles sin retroceso 90, y hubieron muchas bajas, tanto heridos como MEAs, de ambos bandos, ¿verdad? Aquí no podemos venir a decir que solo a nosotros nos causaron bajas, no, también a ellos. Ellos llevaban una gran cantidad también se llevaron algunos MEAs y se llevaron algunos EAs. Pero los combates fueron fuertísimos en esa zona de Chalatenango. Les hablo del día 11 de enero de 1984. 10 días, 11 días después que habían terminado de atacar la 4ª Brigada de Infantería. Amigos, son historias que nos marcan a nosotros. Soy el Cabo Vázquez. La idea mía es contar parte de la historia y que entendamos, pues, que nadie nos puede venir a terapiar o a decir, no, hombre, mira, hagamos esto, ¿verdad? Se lo dejamos a las nuevas generaciones con la idea de que estos problemas, estas guerras, estos conflictos entre hermanos no se vuelvan a repetir en nuestro querido país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal, levanta una manita y comenta. Gracias. 1ª Brigada de Infantería, Batallón de Cazadores.